China, ¿el próximo hegemón? Este es el título de una conferencia que ofrecí hace unos días en el rectorado de la Universidad de Málaga. He aprovechado la presentación PowerPoint que utilicé entonces para preparar este vídeo. Antes de empezar, conviene hacer un par de advertencias. Hay una escuela de pensamiento económico, el post-keynesianismo, que afirma que vivimos en una incertidumbre radical. Esto significa que con cierta frecuencia nos enfrentamos a acontecimientos imprevistos que tienen consecuencias sociales, económicas y políticas cuya gravedad es imposible de medir con antelación. Es el caso de accidentes en centrales nucleares, atentados terroristas de especial gravedad, revoluciones, guerras, pandemias, terremotos, tsunamis, catástrofes climáticas. Según los poskeynesianos, este tipo de sucesos, que el matemático libanés Nassim Taleb ha llamado cisnes negros, nos impiden hacer previsiones a largo plazo, lo que tiene determinadas consecuencias para la teoría y los modelos económicos. La imagen que he elegido para ilustrarlo muestra el centro financiero de Shanghái, que creo que transmite una sensación a la vez de fuerza y de fragilidad, de poder y de debilidad. Shanghái está situada en la desembocadura del Yangtze en el Océano Pacífico. Es inimaginable pensar en las consecuencias que podría tener que fuera asolado por un tsunami, o por un portaaviones que le lanzara algunos misiles, o por una pandemia que dejara todas esas oficinas vacías y mantuviera a los 25 millones de habitantes de Shanghái encerrados en sus apartamentos durante semanas. La segunda advertencia es que tengo cierta tendencia a expresarme de forma algo arrogante, como si tuviera mucha seguridad en mí mismo, y utilizar expresiones del tipo seguro que, sin duda tal y tal. Procuraré no utilizar estas expresiones, pero por favor, si alguna vez se me escapa alguna de estas expresiones, pensar que en el fondo de mi corazón soy un buen post-keynesiano que cree firmemente en la incertidumbre radical. El título de esta charla es una pregunta. ¿Será China el próximo hegemón? Pero igualmente podría haber sido, ¿volverá China a ser lo que fue? Porque, efectivamente, China fue el país hegemónico en su área geográfica durante siglos o milenios. Los chinos llaman a su tierra Chongguo, el país del centro. China está rodeada por los territorios de los mongoles, los manchúes, los coreanos, los japoneses, los vietnamitas, los tibetanos y por los pueblos de las estepas centroasiáticas que incluyen a kazajos, uzbecos y tayikos. China ha ejercido su poder hegemónico aplicando sobre esta periferia su poder duro, blando y económico. El poder duro, durante más de 3000 años, sus ejércitos fueron los más poderosos, lo que no impidió que fuera invadida, ocupada y dominada por Mongolia durante la dinastía Yuan, por Manchuria durante la dinastía Qing y por Japón en el siglo XX. El poder blando le garantizó su hegemonía cultural. Los valores éticos confucianos y del budismo zen se expandieron hacia el este, a Corea, Japón y Vietnam. Cuando los habitantes de estos países empezaron a escribir sus idiomas, lo hicieron con caracteres chinos. Japón sigue utilizando hoy los Hanji, los caracteres de los Han. Los avances científicos y tecnológicos de los chinos se expandieron rápidamente en su entorno y, con más lentitud, fueron llegando al occidente de Eurasia. El papel, la imprenta, la pólvora, la brújula, la carretilla de mano.
El dinero de papel emitido por el Estado se imprimió por primera vez en Sichuan en el año 1024, pero sólo llegó a Europa cuando en 1661, 6 siglos más tarde, el Banco de Suecia imprimió por primera vez los suyos. Respecto al poder y hegemonía económica, China fue durante siglos y milenios el país más rico del mundo, y sus productos se exportaron por la ruta de la seda, incluyendo sus jades, muebles lacados y las porcelanas de Jingdecheng. Pero lo que nos viene a la cabeza cuando nos preguntamos si China será el próximo hegemón no es si China volverá a ser lo que fue, sino si ocupará el lugar que ahora tienen los Estados Unidos. Nos da miedo pensar que China pueda ejercer su poder como lo está haciendo ahora Estados Unidos. Estados Unidos tiene el ejército más poderoso de la Tierra, sin rival. El inglés es la lengua franca en todo el mundo, el idioma de la diplomacia, los negocios y la ciencia. Sus agencias de información y de noticias pueden alcanzar todos nuestros teléfonos. El Producto Interior Bruto de los Estados Unidos es el mayor del mundo. Su moneda, el dólar, es la utilizada en el 90% de las transacciones internacionales. El poder político, el uso combinado de su poder duro, blando y económico, permite a los Estados Unidos provocar revoluciones y golpes de Estado o bombardear e invadir países con total impunidad. ¿Tendrá China poder para actuar así en los próximos decenios? Digamos, para el año 2050. ¿Utilizará China su poder en la forma que lo está ejerciendo Estados Unidos? La respuesta es que no. Eso no ocurrirá. En los próximos minutos presentaré argumentos imbatibles que demuestran de forma irrefutable que China no ocupará el lugar que ahora tienen los Estados Unidos. Seguro, sin duda alguna. Empezaremos hablando de la base del poder de China, su población. Si sumamos al número de habitantes de la Unión Europea, los de Estados Unidos, Rusia, Japón, Corea y los países anglosajones, seguimos sin alcanzar a los chinos. Esos 1.400 millones son la fuente de la que emanan sus poderes duro, blando y económico, y a la que haremos referencia en todo el análisis. El SIPRI es un instituto sueco que desde 1966 publica estudios sobre comercio de armas y gastos de defensa. Es el think tank más reconocido por su independencia y son los datos más fiables de los que podemos disponer. Cada año, los Estados Unidos invierten en defensa más del triple que China. Su voluntad de mantener la supremacía militar queda de manifiesto por el dato de que destina a defensa el 3,7% de su Producto Interior Bruto. China solo destina a defensa el 1,7% del PIB. Cuando vemos el coste que tiene para cada ciudadano de los Estados Unidos ser defendido de sus enemigos, $2.351 al año, la cifra parece poco creíble, pero he comprobado las cuentas y puedo confirmar que el SIPRI no se ha equivocado al hacer la división. Los chinos, como son más pobres, pagan mucho menos, $175 cada uno. Los generales y los soldados chinos no tienen experiencia de combate. El último enfrentamiento bélico del Ejército de Liberación Popular fue en 1979, hace 43 años, cuando ocupó una zona del norte de Vietnam durante 4 semanas. En cambio, al ejército estadounidense no le han faltado nunca ejercicios prácticos con fuego real. Pero además, no es solo lo que invierten cada año en defensa.
debemos considerar también el resultado acumulado de muchos años y decenios con esos presupuestos. Por ejemplo, Estados Unidos dispone de 11 portaaviones en servicio. Están distribuidos en 6 flotas, 3 que patrullan por el Pacífico y el Índico y otras 3 que patrullan por el Atlántico y el Mediterráneo. Cada portaaviones viaja acompañado de portahelicópteros, acorazados, cruceros, destructores, fragatas, submarinos y otros barcos auxiliares. Disponen de bases navales en todos los mares. El primer portaaviones chino, el Liaoning, lo compró de segunda mano a Ucrania, a medio construir. Cuando Ucrania se independizó, en 1991, se encontró con el portaaviones a medio construir en los astilleros de Sebastopol. Como no estaba interesada, lo puso a la venta. China lo compró en 1998. El buque no disponía de propulsión propia, así que tuvo que ser arrastrado por varios remolcadores por el Mar Negro, el Estrecho del Bósforo, el Mediterráneo, el Estrecho de Gibraltar, rodear África y cruzar el Índico. Llegó a su destino en China en 2002. Se tardó 10 años más en acabar de construirlo. Entró en servicio en 2012. Pero China utilizó el Liaoning también para hacer ingeniería inversa. Los chinos, como sabemos, son muy buenos copiando. Con lo aprendido con el Liaoning, construyeron su segundo portaaviones, el Shandong, que entró en servicio en 2018. Están construyendo ya un tercer portaaviones que se estima que podrá entrar en servicio dentro de algunos años. Mientras tanto, Estados Unidos tiene en construcción 5 portaaviones más. A este paso, en el año 2050, el ejército de los Estados Unidos, con o sin la OTAN, mantendrá su superioridad sobre el Ejército de Liberación Popular de China. Seguro, sin duda. Así que los españoles y españolas podemos dormir tranquilos. Mientras nuestra defensa esté en manos de los Estados Unidos, podemos estar seguros que los ejércitos chinos no invadirán ni ocuparán la península ibérica. Esta fotografía muestra la Puerta del Sol de Madrid invadida y ocupada por un poderoso dragón chino con motivo de la celebración el pasado febrero del Año Nuevo Lunar, el Año del Tigre. Hay un empresario español, Adrián Díaz Marro, que vive en China desde hace 20 años. Tiene un canal de YouTube en el que analiza la sociedad china y sus relaciones internacionales desde un punto de vista empresarial. Recientemente manifestó su asombro sobre la percepción de China que tienen en otros países. ¿Cómo es posible, se pregunta Adrián, que tras sufrir la destrucción de 2 ciudades por bombas atómicas americanas, los ciudadanos de Japón respondan en las encuestas afirmando que tienen más miedo de China que de los Estados Unidos y que sienten más simpatías por los ciudadanos americanos que por los chinos? ¿Cómo es posible que en Vietnam, donde aún viven personas con quemaduras de napalm y deformaciones provocadas por el agente amarillo, sientan hacia China más miedo y menos simpatía que hacia los Estados Unidos? Adrián cree que es un problema de marketing. Es posible que Adrián pudiera diseñar un plan mejor, pero lo cierto es que China sí tiene un plan de marketing. Precisamente en estas fechas se cumplen 50 años desde que Mao Zedong regalara una pareja de osos panda a Pat Nixon, la esposa del presidente de los Estados Unidos. Inauguraba así lo que entonces se llamó la diplomacia de los panda, y hoy podríamos llamar el plan de marketing chino. Los instrumentos de poder blando de China son muy similares a los de los países occidentales.
Al igual que el British Council del Reino Unido, el Goethe Institut de Alemania, la Alianza Francesa o el Instituto Cervantes, el Instituto Confucio trata de difundir su idioma y su cultura por el mundo. Recomiendo a los jóvenes que estudien chino mandarín como segundo o tercer idioma para añadir a su currículum. Recomiendo el estudio del mandarín a los jubilados como una más estimulante alternativa a los crucigramas o sudokus. Pero no nos engañemos, el chino no será el idioma dominante en el mundo ni en 2050 ni en 2100. Seguro, sin duda. El latín siguió siendo la lengua franca en el occidente de Eurasia muchos siglos después de la caída del Imperio Romano. Hace cerca de 2500 años que Grecia dejó de ser el país hegemónico en el Mediterráneo oriental, pero aún hoy seguimos utilizando la palabra griega hegemón para el título de una conferencia. El inglés seguirá siendo lengua franca mucho después de que haya caído el imperio estadounidense, y si los chinos llegan algún día a dominarnos y esclavizarnos, posiblemente utilicen para transmitirnos sus órdenes una versión avanzada del Google Translator. La cultura milenaria de China inspira mucho interés en el resto del mundo. Su medicina tradicional, la acupuntura, sus artes marciales, tai chi o qigong, su arte, filosofía o espiritualidad. Autores como Confucio, Lao Tse o Sun Tse son muy citados. Al igual que la imagen de España se enriquece ante el mundo gracias a Rafa Nadal o a Antonio Banderas, China también tiene embajadores culturales como el actor Jackie Chan o el pianista Lang Lang. Es previsible que en el próximo futuro aumente el número de famosos chinos en las artes y el deporte. No cabe duda de que algún día la selección nacional de China vencerá en un partido a la selección española de fútbol, pero me parece muy dudoso que lo consiga antes de 2050. ¿Por qué no vemos películas chinas en nuestras pantallas? China tiene muy buenos actores y directores, además de generosos presupuestos para sus películas. Pero mientras Hollywood diseña guiones pensando en un público global, los productores chinos parecen estar interesados solo en sus 1.400 millones de espectadores. Algo similar parece ocurrir con su canal de televisión global, CGTN. Los que, zapeando, hayáis caído alguna vez en el canal chino, si habéis conseguido permanecer algunos minutos, estaréis de acuerdo con el diagnóstico de Adrián Díaz Marro. Ese canal necesita un mejor plan de marketing. En cualquier caso, conviene que tengamos presente que nuestra percepción de la imagen de China en Occidente no es necesariamente la misma que en otros países. Por ejemplo, el pasado mes de marzo, en la 48ª sesión de la Organización para la Cooperación Islámica, con 60 países participantes, China fue el único país invitado de fuera de la organización. El poder blando del actual hegemón está muy deteriorado en muchas partes del mundo. Para comprobarlo, basta señalar que el llamamiento de los Estados Unidos a sancionar a Rusia por su invasión de Ucrania ha recibido una respuesta muy fría en la India, en Oriente Medio, en África y en Latinoamérica. El poder político es el resultado de combinar los poderes duro, blando y económico. El sistema político de un país es eso, la forma particular de gobernarse para gestionar y acumular sus instrumentos de poder. En el caso de China, la clasificación de su sistema está generando algunos debates. ¿Es capitalista? ¿Es socialista? En realidad, esas palabras, el nombre de los sistemas políticos, no tienen una definición clara, porque son significantes vacíos, objeto de luchas culturales. ¿Qué significa y qué imagen transmite la palabra comunismo? Su significado, lo que la gente percibe al oír la palabra comunismo, varía mucho de una persona a otra, de un país a otro. Adrián Díaz Marro,
desde su punto de vista empresarial, considera que China es un país capitalista, que es incluso más capitalista que los Estados Unidos o la Unión Europea, porque allí hay mayor libertad de empresa y las empresas no están a la búsqueda de subvenciones, como aquí. Quizá lo mejor sea aceptar la definición que ellos hacen de su propio sistema. Dicen que están construyendo un socialismo con características chinas. Esa forma de describirse a sí mismos tiene dos implicaciones de especial interés. Estar construyendo el socialismo significa que están en una fase de transición del capitalismo al socialismo. Y el que su socialismo sea con características chinas, es decir, diseñado para un país de su tamaño, de su grado de desarrollo y de su herencia cultural, implica que no tiene ninguna intención de promoverlo o recomendarlo para otros países. De hecho, no existe una internacional comunista pro-China. China no juzga ni interfiere en los sistemas políticos ajenos. No parece que China pretenda seguir el ejemplo del actual hegemón de bombardear e invadir países para dotarles de un sistema político más bueno. Una buena ilustración para explicar la economía china es la SLJ 900/32. Esta es una máquina que sirve para construir puentes para autopistas y líneas de ferrocarril. Lo hace rápidamente y a un coste muy bajo por kilómetro, aunque el coste de la máquina en sí sea muy alto. La máquina mide 92 metros de largo, 7 metros y medio de ancho, 9 metros de alto y pesa 580 toneladas. La inversión es inmensa, no solo en el diseño y la construcción de la máquina, es la adecuación de fábricas para los componentes de prefabricados diseñados especialmente para ser colocados por la máquina. Es el diseño de la logística en la provisión de las piezas. Es la formación de los trabajadores que sirven a la máquina, muy especializados. Esa inversión solo puede concebirse para un país de gran tamaño, con multitud de ríos y montañas, con 1.400 millones de habitantes que necesitarán construir muchos puentes durante muchos años. Además, el uso de la máquina y la velocidad de avance en la construcción de los puentes requieren la coordinación de empresas privadas y públicas entre autoridades locales y centrales. En China, la SLJ 900/32 avanza con seguridad a la máxima velocidad posible sin que la detengan grupos ecologistas ni autoridades regionales. La rentabilidad de esos puentes solo se percibirá a largo plazo. Los beneficios se distribuirán entre 1.400 millones de personas. Los beneficios llegarán a personas que jamás circularán por esos puentes. Esa máquina no se puede rentabilizar con peajes. Esa máquina no se puede utilizar como propaganda para ganar las próximas elecciones. Una máquina así solo es concebible en China. El Estado chino tiene el monopolio en los sectores estratégicos de energía, minería, transporte y comunicaciones. Hay además empresas 100% estatales en otros sectores industriales y de servicios. Además, hay muchas empresas privadas en las que el Estado mantiene una participación minoritaria, pero con derecho a presencia en los consejos de administración. La central de inversiones Huijin actúa como un holding que controla todas estas empresas. La central Huijin es la que designa las personas que van a estar en los consejos de administración y van a gestionar estas empresas. En un país capitalista como es China, hay libertad de empresa, libertad de creación de empresa. Por tanto, hay muchísimas empresas privadas en las que no hay participación del Estado. Empresas pequeñas,
medianas y grandes. En las medianas y grandes, en todas ellas hay células del Partido Comunista Chino, que todos los meses tienen que hacer un informe sobre el comportamiento de su empresa. Esos informes son unos formularios en los que se pregunta si la empresa está atendiendo y respondiendo a las normas del Estado, si cuida el medio ambiente, si trata bien a los trabajadores, y siempre pues se pone que sí a todo, rutinariamente. Pero, ¿y si alguna vez no? ¿Y si alguna célula o algún responsable político en una de estas empresas dice que no a alguna cosa? ¿Qué empresa conseguirá financiación? ¿De dónde conseguirá financiación si está enfrentada al Partido Comunista? Los 5 bancos más grandes de China son 100% del Estado. El Estado tiene también otros 3 bancos para políticas especializadas. El conjunto de estos 8 bancos mantiene aproximadamente el 50% de los activos bancarios del país. Hay también otros 12 grandes bancos privados, pero en estos el Estado es accionista minoritario y con presencia en sus consejos de administración. La central de inversiones Huijin, pero sobre todo el Banco del Pueblo de China, el Banco Central, mantienen un control sobre todos estos bancos, digamos que algo superior al habitual en los países occidentales. El sistema se completa con bancos de ciudades, bancos rurales, cooperativas de crédito, en las que las autoridades regionales y locales tienen, en muchas ocasiones, presencia o control. Este sistema económico es el que ha permitido el extraordinario crecimiento del Producto de China en los últimos 40 años. Según los datos del Fondo Monetario Internacional, en el World Economic Outlook de 2021, el Producto Interior Bruto de China superó al de la Unión Europea en el año 21. Hay que aclarar que hay 2 trucos en esto. El año 21 fue especialmente malo para la Unión Europea como consecuencia de la epidemia de la COVID y además ese año dejó de pertenecer a la Unión Europea y ha dejado de contabilizarse la producción del Reino Unido. Por tanto, China es actualmente el segundo país del mundo en Producto Interior Bruto. Pero al paso que vamos, se estima que superará al Producto de los Estados Unidos en 2030. Pero los chinos siguen siendo pobres. Si miramos los datos del Producto per cápita, medido en paridad de poder adquisitivo, es decir, la capacidad de compra, comprobamos que China aún está en el puesto 71 del ranking mundial. La capacidad de compra del chino medio es inferior a la mitad de la capacidad de compra de los españoles y casi la cuarta parte de la de los estadounidenses. Pero lo avanzado en 40 años ha sido espectacular. 1.000 millones de personas han salido de la pobreza. Nunca en la historia de la humanidad se ha visto un crecimiento parecido. Y año tras año, pasito a pasito o zancada a zancada, China sigue subiendo puestos en la escala. El tamaño de esos pasitos o zancadas puede observarse en esta gráfica. Lo que se muestra aquí es lo que ha crecido el Producto Interior Bruto cada año en los últimos 30 años.
se muestran los datos de China y de los Estados Unidos. En 1993, por ejemplo, el Producto Interior Bruto de China creció el 14%, mientras que el de Estados Unidos creció solo un 3%. Aquel año fue una gran zancada. En 1999, en cambio, tras 2 años de crisis financiera en los mercados asiáticos, el Producto Interior Bruto de China creció solo un 8%, mientras que Estados Unidos alcanzó a subir casi un 5%, su mejor año en estas 3 décadas. Es interesante observar también el distinto comportamiento de China y los Estados Unidos en las 3 grandes crisis económicas de lo que llevamos de siglo. En 2001, tras la crisis de las .com, el Producto Interior Bruto estadounidense creció el 1%, mientras que el de China continuó subiendo por encima del 8%. En 2008 y 2009, la crisis de la subprime provocó que el Producto Interior Bruto americano se contrajera, mientras que el de China seguía subiendo más del 9%. Estos años fueron de grandes zancadas para China en su avance en el ranking mundial. Finalmente, cuando llega la crisis provocada por la pandemia, el Producto Interior Bruto americano vuelve a contraerse mientras que el de China continuó su ascenso. No aparecen en el gráfico los datos de la Unión Europea, cuyo ritmo de crecimiento suele ser incluso menor al de los Estados Unidos y en la que las crisis tienen efectos más prolongados y profundos. En el 14º Plan Quinquenal de China, para el periodo 2020-2025, su gobierno ha planeado un extraordinario esfuerzo de apoyo a la investigación, el llamado 2025 Made in China. Ha enumerado una serie de sectores tecnológicos para los que aspira a convertirse en líder mundial. El objetivo es ascender en la cadena de valor, es decir, que las aportaciones de su mano de obra, de sus ingenieros, hagan uso de las técnicas más avanzadas, tengan una mayor productividad y, en consecuencia, un rendimiento de más valor. Resultados secundarios serán la ampliación y el fortalecimiento de la clase media, el aumento de la renta per cápita, del nivel de vida de la población y del consumo interno, reduciendo así su dependencia de las exportaciones como motor del crecimiento. En los registros de patentes, marcas comerciales y diseños industriales, China es actualmente la mayor potencia mundial y con gran diferencia con respecto a la siguiente, los Estados Unidos, a los que multiplica varias veces. Los datos que se muestran son los proporcionados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, un organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas con sede en Suiza. Las cifras son tan espectaculares que solicité al Servicio de Registro de Patentes de la Universidad de Málaga una explicación. En su informe me confirmaron los datos. La explicación está principalmente en el apoyo público. El proceso de registro de patentes es engorroso y caro, pero el gobierno chino ofrece apoyo y subvenciones a cualquier individuo o empresa, pública o privada, para el proceso de registro, además de premios especiales si las patentes son aplicadas y desarrolladas. Hay que tener en cuenta además la siempre entusiasta colaboración de las empresas chinas con su gobierno y el tamaño de su población, como siempre, pero además la extraordinaria calidad y formación de sus ingenieros y técnicos. El informe PISA es elaborado por la OCDE cada 2 años en todos los países de la OCDE y algunos más. Muestra los resultados de exámenes estándar realizados a estudiantes de 15 años en matemáticas, ciencias y lectura. Los estudiantes chinos, y no solo los de China,
ocupan siempre el primer puesto en los tres campos. Claro que si han sido capaces de aprender a leer los caracteres chinos, eso de las matemáticas y las ciencias les debe resultar chupao. Y con esto termino ya. Como consecuencia de los datos y los argumentos que he expuesto, no es previsible que en las próximas décadas China pueda alcanzar una posición hegemónica en poder duro, poder blando o poder político. No podrá sustituir a los Estados Unidos. Sí es previsible que siga aumentando su potencia tecnológica, industrial y comercial, pero la hegemonía económica requiere algo más. Necesitaría la hegemonía financiera, que el yuan sustituyera al dólar en los mercados internacionales. Es posible que eso ocurra, y no solo por los méritos del yuan y del peso de los productos chinos en los mercados internacionales, sino por los errores que está cometiendo Estados Unidos. Es posible que el dólar pierda su hegemonía, pero no necesariamente a favor del yuan. Es posible, y quizás sea lo más deseable, que lleguemos a vivir en un mundo multipolar con poderes más distribuidos. Bueno, se me había olvidado lo de la incertidumbre radical.